Hola, buenas, soy Jonas Trueba, encantado de saludar. Soy cineasta, soy el director de la película La Reconquista, que es un largometraje que estrenamos en el año 2016 y que ahora se está reponiendo, ¿no?, en este programa de la Filmoteca AECID, junto con el Instituto Cervantes, ¿no?, que están haciendo este ciclo de cine español contemporáneo. Me hace mucha ilusión formar parte de él y formar parte de él con esta película en concreto, que es una película que, aunque está muy arraigada, como casi todas mis películas, a Madrid, ¿no?, que es la ciudad en la que vivo, es una película también que para mí siempre estará ligada en cierta manera a Buenos Aires. De alguna manera creo que surge allí, ¿no?, si soy honesto conmigo mismo. Yo tenía la idea de filmar una película en Buenos Aires, una película que llegué a escribir incluso y que nunca filmé, que abandoné, pero que creo que de alguna forma está presente, aunque sea subliminalmente, en lo que es la Reconquista, ¿no? Y me gusta contar esto porque, a veces te preguntan, ¿no?, de dónde ha surgido una película o cómo empieza todo, ¿no?, y tal, y suele ser difícil para mí siempre encontrar como el hilo, el origen de todo. Y en el caso en particular de esta película es especialmente difuso ese hilo, pero al mismo tiempo creo que es importante, ¿no?, para cómo yo pienso la película, ¿no? Esta idea de película de Buenos Aires que finalmente no hice, tengo la sensación que de alguna manera viajó desde Buenos Aires aquí un poco con el personaje de Manuela, que veréis que es un personaje que efectivamente arranca la película con ella y es un personaje que acaba de llegar de Buenos Aires y decide, digamos, llamar, ¿no? Entendemos es un tiempo de Navidad aquí en Madrid, de invierno, y decide llamar a un antiguo amor suyo de la adolescencia, que es el personaje de Olmo, un personaje que seguramente no se ven desde hace mucho tiempo, y ella está de paso por Madrid, ¿no?, en las vacaciones de Navidad, y decide llamarlo, ¿no? Ese sería la premisa y el origen de la película. Y es interesante porque, como decía o intentaba explicar, este personaje de Manuela, para mí de alguna forma es como un personaje que viene de Buenos Aires y viene de aquella película también que nunca filmé en Buenos Aires, ¿no? A partir de ahí la película, se transformó, se fue transformando, ¿no?, en mi propia deriva, ¿no?, que sería un poco compleja de explicar aquí ahora y no sé si tan interesante, pero bueno, diría que la película, como me pasa casi siempre, surge de las ganas de trabajar con determinados actores en un momento dado, ¿no? En este caso están Francesco Carril y Laura Garrido, que eran dos actores con los que ya había trabajado en mi segunda película, que se titulaba Los Ilusos. Con Francesco llegué a trabajar también en una tercera película que se tituló Los Exiliados Románticos, y me apetecía como volver a los dos, ¿no? De alguna manera ellos dos formaban parte de aquella película de Buenos Aires que no pudo ser, ¿no?, que no fue. Entra ahí una tercera actriz, que es Itxaso Arana, a la que yo conocía, a la que había seguido, había visto en una película de otro cineasta español, gallego, que se llama Ángel Santos. Ella participaba en una película suya que se llamaba Las Altas Presiones, que me gustó mucho, y me encantó descubrirla ahí en el cine, porque yo a Itxaso la conocía más bien como actriz de teatro. De una serie de conversaciones con ella, de intuiciones, de correos que nos intercambiamos, me doy cuenta que de alguna manera ella tiene que estar en la película, y eso un poco cambia todo, ¿no?, determina todo y recoloca todo en mí. Y es también a raíz de esa intuición de querer trabajar con Itxaso que llego o conecto también con otra actriz mucho más joven, que es Candela Recio, que era una joven actriz que en ese momento yo la había visto años atrás en una obra de teatro que había dirigido Itxaso precisamente con su compañía La Tristura. Había visto a Candela ahí siendo muy niña y me había quedado un recuerdo muy fuerte de ella, y eché un cálculo y pensé que más o menos ahora esa niña debería tener cerca de 15 años, ¿no? Si no los tenía, debía estar cerca de tenerlos. Y entonces es ahí cuando se me abre muy claramente la posibilidad de hacer una película que de alguna manera se va a dividir en dos partes.
y que es una película bueno, sobre una pareja que se reencuentra, sobre una historia de amor de una mujer y un hombre que se reencuentran a los 30 años y de alguna manera intentan rememorar algo de su historia de amor de cuando tenían 15. Entonces, claro, esa especie de apuesta, de salto, de tener a un mismo personaje, a dos personajes en dos edades distintas, en dos tiempos, pues para mí se hace posible cuando conecto a esta actriz, Itxaso Arana, que tenía unos 30 años en ese momento, con esta actriz que era Candela Recio, que tendría unos 15, ¿no? Y las ganas de tenerlas a las dos en la película, a Francesco y a Aura, que ya los tenía ahí, y me faltaría, digamos, un personaje masculino que sería el equivalente, digamos, el personaje que interpretaría a Olmo de joven, ¿no? A Francesco de joven. Así que ahí tuvimos que hacer un casting y encontramos a Pablo Hoyos en un instituto de Madrid. Y era un chaval que me gustó desde el primer momento que lo vi, porque tenía una timidez extrema, ¿no? Pero muy bonita, con la que yo me sentía muy identificado, y de alguna forma creo que esta película, La Reconquista, habla, entre otras cosas, de la timidez, ¿no? La timidez es uno de los temas fuertes de la película. Así que he empezado contando esto porque para mí siempre es muy importante, no puedo pensar las películas si no es a través de los actores, ¿no? Casi siempre surge antes los rostros, ¿no? y las ganas, ¿no? La necesidad de trabajar con ciertos actores que de contar una historia en particular. Obviamente en este caso todo está entremezclado, casi siempre lo está, pero en esas intuiciones que yo iba teniendo con la historia y de contar este reencuentro, ¿no? entre dos personas 15 años después, no hubiera sido posible sin esta intuición de actores previa. Decir que eso, que al mismo tiempo que los tengo a ellos, termino de encontrar una forma a la película, que eso es importante, una forma o una estructura, que iba a ser esta estructura de dos mitades, dos partes, no exactamente dos mitades. Era más bien como un segmento de película bastante largo, que casi sería la mitad de la película, y una especie de interludio, y luego después una especie de segunda parte, ¿no? Y tuve esta intuición de la estructura así dividida, y fui fiel, digamos, a esa intuición de la estructura. Es casi lo más claro que tuve nunca de esta película, ¿no? Luego, digamos que lo que sucede en ella, el desarrollo de las escenas y todo eso fue algo que fuimos construyendo casi con los actores, con el equipo, durante todo el proceso de creación de la película, que es como suelo yo escribir las películas, ¿no? Y decir también que, bueno, sí, eso, que solemos escribirlas así cada vez más, ¿no? De un tiempo a esta parte, por lo menos, ¿no? Son películas que se escriben sobre la marcha, durante el proceso, como supongo todas las películas de todos los cineastas, pero a mí especialmente me gusta mucho ir como, más que escribiendo la película y haciendo versiones de guión, ir contándole la película a mi equipo y a los actores, y es a través de esas conversaciones de ir hablando la película, que la película pues va tomando forma en cada uno de nosotros y también se va reescribiendo mucho, ¿no? Esta película fue especialmente así, ¿no? Más allá de que fuimos fieles a esa forma, a esa estructura. Y luego la otra cuestión que es fundamental, que fue clave en todo el proceso de esta película, son las canciones de Rafael Berrio. Rafael Berrio era un cantante, un escritor de canciones, un músico maravilloso de San Sebastián, al que yo había conocido unos pocos años antes, del que me había hecho muy fan. Me parecía que era uno de los grandes creadores, grandes artistas, grandes músicos de nuestro país, y le convencí, no sé por qué, fue otra intuición con él, que no era tan evidente, pero no sé por qué asocié esta película a partir de un momento con él, también seguramente con su voz, con esa voz gastada, ¿no? Tan adulta, ¿no? Que tenía él, casi tragicómica. Bueno, pues de alguna manera imaginé que era la voz ideal para esta película, que de alguna manera hablaba sobre la adolescencia, ¿no? Sobre algo que en realidad podía ser casi un gran contraste, ¿no? Con su voz o incluso con los temas de sus canciones, que suelen ser
más bien a veces sobre otras cosas, ¿no? Digamos. El caso es que convencí a Rafael de participar en la película, le llamé, le empecé a contar la película tal y como yo en ese momento la intuía, es decir, casi balbuceando, casi como os estoy hablando a vosotros ahora, y muy rápidamente él intuyó que debíamos conectar la película con una canción suya que había compuesto muchos años antes, cuando él tendría más o menos unos 30 y pocos años, que era más o menos la edad que tenía yo en ese momento cuando hago esta película. Ahora tengo 38 años en el momento de hacer este vídeo, pero cuando la Reconquista creo que yo tenía unos 33. Y entonces Rafael me dijo, escúchate una canción que yo hice con la edad que tienes tú ahora, que se llama Somos siempre principiantes y que hablaba un poco de eso. Entonces efectivamente fui a escuchar esa canción, que la había oído, pero pertenecía a un disco de él, bueno, pues anterior, ¿no? que quizás tenía yo menos en cuenta. Inmediatamente me subyugó la canción y me hizo terminar de comprender la película que yo quería hacer, esa canción, Somos siempre principiantes. Y en ese mismo disco, además, acto seguido, enlazaba con otra canción que se llamaba ¿Quién lo impide?, que también hablaba de la adolescencia. Una hablaba más bien del amor, ¿no? Del ser principiantes, de tal, de una especie de amor que no acaba nunca, y la otra hablaba en cambio de la necesidad cuando eres adolescente casi de escapar de ti mismo, ¿no? Del lugar donde te ha tocado nacer, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces eran dos cosas que me parecieron que me hablaban de una manera muy directa y que me ayudaron muchísimo a terminar de entender la película que quería hacer y de construirla. Y esas dos canciones veréis que están en la película y tienen mucha importancia en la película. De hecho, creo que es una de las cosas que a mí más me gustan de la película, es cómo vamos a ver evolucionar estas canciones. Vamos a escucharlas primero interpretadas por el propio Rafael Berrio en la película, que finalmente acabó interpretando al personaje del padre de Manuela. Las va a interpretar en una secuencia que para mí es muy importante, muy especial, una secuencia larga, donde él toca varias canciones en directo y canta esta canción que se llama Somos siempre principiantes, pero la canta desde el Rafael Berrio de hoy, ¿no? Muchos años atrás, ¿no? En una interpretación muy desnuda, muy hermosa para mí, y que quizás durante esa interpretación de su canción está el que es quizá para mí uno de los planos más importantes de la película, donde están Manuela y Olmo escuchando la canción, y que de alguna manera ese es el momento en el que, bueno, ellos se empiezan a deslizar de una manera más clara por el tobogán del tiempo, ¿no? Es como que es esa canción precisamente la que les empieza a despertar sensaciones y sentimientos de cuando eran jóvenes, ¿no? Adolescentes y estaban enamorados. Sensaciones y sentimientos que lo normal es que a los 30 años se te han escapado, se te han perdido, los has olvidado, o en todo caso están un poco ahí difusos, ¿no? Entonces es esta canción un poco la que hace de acicate, de despierta, ¿no? Todo eso. Luego hay otra canción que es muy importante en la película, que es una canción original que ya compuso Rafael Berrio para la película, que se llama Arcadia en Flor, que la vamos a ver también ahí tocada por primera vez en directo, en esa misma secuencia por Rafa. Era la primera vez que la cantaba realmente en su vida, y luego la vamos a escuchar con la película más avanzada, ya la canción hecha, ¿no? Como si ya la canción, no sé, bueno, veréis que juega un papel muy importante, como casi bisagra, ¿no? O sea, es decir, que la importancia de Rafael Berrio es absoluta en la película, o sea, está casi de principio a fin, aunque él solo sale muy brevemente. Sus canciones, en cambio, aparecen varias veces y las escuchamos en directo y luego las escuchamos grabadas en pasado, con lo cual también vemos el paso del tiempo en la voz del propio Rafael en estas canciones. Creo que ahí está la película, si tuviera que quedarme con ella. Obviamente todo esto lo pienso porque este año 2020 Rafael murió. Falleció hace unos meses de un cáncer, y bueno, para mí ha sido una de las pérdidas más grandes, ¿no? De mi vida. Creo que para mucha gente, por supuesto para la música española, y esta película es un homenaje a él, ¿no? Ahora para mí entera creo que La Reconquista es un homenaje un poco a Rafael Berrio, o por lo menos a esas canciones de Rafael.
está ahí y bueno, es una de las cosas que me hace querer más aún ahora esta película y le doy yo mismo más valor por esto que ha sucedido tan triste, pero bueno, es una especie de consuelo, ¿no? Que él esté en la película y que quisiera participar en ella y dar tanto de sí mismo en ella, en fin. Ya para terminar, porque se hace larguísimo este vídeo, decir bueno, que la película al final más que un argumento trata de un sentimiento, ¿no? O trata de una especie de reencontrarse, reconocerse. Es una película sobre dos personas que sí, que pasan una noche juntos y van casi olisqueándose, ¿no? Se van como reconociendo, reencontrando suavemente, sutilmente, ¿no? Y también trata sobre una promesa que se hicieron, supuestamente, cuando tenían 15 años y que uno de ellos ha olvidado, ¿no? Y la otra persona viene como a recordársela. No queda muy claro si se la recuerda verdaderamente en serio o es casi una especie de broma entre ellos, ¿no? Una especie de ironía, ¿no? De la vida, lo que pasa ahí. Pero el caso es que hay una carta de por medio que se escribieron y hay unas palabras, ¿no? Escritas por ese adolescente que las escribe con una convicción absoluta, de la que sin embargo luego más adelante no parece que se pueda hacer cargo, ¿no? De ella. Entonces, también la película habla mucho de eso, ¿no? De cómo las palabras que nos escribimos, que nos decimos, nos marcan y a la vez hasta qué punto las traicionamos, ¿no? Hasta qué punto, y es necesario traicionarlas quizá, ¿no? O sea, es decir, hasta qué punto nos reconocemos en el adolescente que fuimos y hasta qué punto traicionamos a ese adolescente que fuimos, ¿no? La película un poco bascula entre esas dos posibilidades y ni siquiera yo mismo tengo una idea clara sobre eso, ¿no? Ni siquiera sabría decir hasta qué punto soy el adolescente que fui. Por supuesto que lo soy, pero también claro que me he traicionado en muchos aspectos y bueno, todo eso me interesaba mucho en ese momento de mi vida y la película un poco se construye con la necesidad, las ganas de interrogarme sobre eso y de interrogar al espectador sobre eso. Espero que la disfrutéis y que le pongáis fe a la película porque la necesita. Es una película que se va renovando, que yo creo que se tiene que mirar como como todas las películas, ¿no? Con paciencia, pero esta es una película que también se va un poco mutando, ¿no? A medida que avanza, que pasa. Hemos trabajado en ella el tiempo de maneras diferentes. Hay una parte que es más el tiempo continuo o el tiempo relativo de la peli, casi a veces tiempo real, ¿no? Con una sensación de la hora también muy fuerte y luego también de repente hay un manejo del tiempo muy distinto, con lo cual la película parece que está un poco dividida, partida y a veces yo sé que ha generado eso, ¿no? Espectadores que prefieren una cosa, una parte más que otra, en fin, yo creo que es así la película, ¿no? También con su imperfección, con su herida, pero para mí no podía ser de otra manera y así me salió a hacerla. Espero que la disfrutéis mucho y bueno, muchísimas gracias por estar aquí.